Buenos días, un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador Food. Gobierno que miente es corrupto, dice el pueblo ecuatoriano, y eso se refleja en la designación del representante al Consejo Directivo del IES, porque si bien es cierto, el gobierno ha anunciado y que respeta la institucionalidad del Estado y que no ha metido las manos en la justicia, es todo lo contrario, porque producto de una justicia que está controlada desde Carondelet, con jueces de alquiler, demostrando de que la justicia está corrompida, está podrida, quieren entrar por la ventana un personaje que avalizó que eliminen el 40% de las pensiones jubilares, que le quiten el 1% de el fondo de Santía a los trabajadores, que aprueben la resolución 501 afectando los valores de salud a riesgos del trabajo, como el señor Richard Gómez, y que aplaudía las políticas antiobera de los gobiernos de turno, no puede entonces ser el representante de los afiliados, jubilados y pensionistas en nuestro país, con el ¿Cómo aval surge del y cómo gobierno. llega ese nombre allá? Pues cómo surge y cómo llega ese nombre si no es el representante de los trabajadores. El presidente Lazo emitió el decreto 571 el 3 de octubre del 2022 para que se cambie el consejo directivo del IES, un consejo que estaba prorrogado por más de 10 y 12 años respectivamente. 12 años el señor Rodríguez, representante de los empleadores, y 10 años el señor Clavijo. Se emitió el decreto con la esperanza de que se recupere el consejo directivo del IES para que se hagan cambios en favor de los afiliados, jubilados y pensionistas. Sin embargo, las pretensiones del gobierno al final era saltar la vocalía, porque el señor Ortega, delegado del señor Lazo, el 18 de octubre ya quiso posesionar al señor Richard Gómez sin el debido proceso. Había hasta el 25 de octubre el plazo para presentar las centrales sindicales, los maestros, el seguro campesino, los jubilados, los candidatos a la superintendencia de bancos y compañías. Se lo hizo, pero a la superintendencia de bancos y compañías no tuvo la voluntad legal ni política de calificar y posesionar a quienes cumplían los requisitos. Producto de eso, el señor Gómez presenta una acción de protección en un cantón que no tenía competencia, que no tenía territorio, como es el cantón Quevedo, y como existen jueces corruptos de alquiler, le da paso y le dispone que en 48 horas se posesione, lo califiquen y lo posesionen. Nada más este señor juez le dejó libre al señor Nasa, que todo el país conoce cómo terminó su vida y cómo estuvo involucrado en actos de corrupción. Pero De esto, entonces, de esto tenemos claramente dos posiciones, uno para allá y el otro para acá. En medio de eso estamos los afiliados, que somos los verdaderos dueños del IES. ¿Cómo llegar a una solución a este impasse y que verdaderamente se actúe en favor de los afiliados? Porque actualmente no hay ni medicina, usted no encuentra ni siquiera una paracetamol en el IES. porque las autoridades del Consejo Directivo del IES y las autoridades que están siguen lucrando, siguen repartiéndose los hospitales, no les interesa salvar la vida de los ecuatorianos, porque no hay medicina, no hay médicos, no hay enfermeras. Tanto es así que hoy el Consejo, ya con el señor Richard Gómez, aprueba disminuir alrededor de 100 millones de dólares para el tema del presupuesto de salud. Entonces, ¿cómo se va a comprar medicina? ¿Cómo se va a contratar al personal de salud si reducen el presupuesto? Y por otro lado, no hay una voluntad del gobierno de pagar la deuda millonaria que bordean los 24 mil millones de dólares, más de 5 mil millones de dólares del 40%, más de 4 mil millones de dólares del tema de la deuda de salud, el seguro de desempleo, los famosos bonos. Y entonces el gobierno le miente al pueblo ecuatoriano. Por eso yo he dicho, gobierno que miente es corrupto. El señor ministro de Finanzas dijo en los días anteriores de que ya han conseguido recursos y que van a pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 130 millones para pagar a Solca. Primero, que era la devolución del IVA, no era ninguna deuda. Segundo, ¿sabe cómo pagaron supuestamente esos 130 millones? Entregándole papeles al BIES alrededor de 400 millones de dólares. Y hoy tienen más de 1.000 millones de dólares que quieren entregarle al IES en papeles para que le entregue recursos al gobierno de turno. Por eso nosotros hemos dicho que el IES tiene que ser recuperado de los gobiernos de turno, de las mafias y de los corruptos, y que sea dirigido por los verdaderos dueños. Entonces, lo que se Esto requiere...
Esto es un problema de nunca acabar y al ritmo que va, realmente al ritmo que va, sinceramente el IES va a terminar, vamos a terminar porque cada vez va más quebrado y más quebrado. El IES no puede terminar, el IES no está en crisis, lo que tiene es una crisis moral, de ética, de transparencia, que la gente que está ahí lo que llegue es a lucrar, porque nada más y nada menos al IES le ingresan alrededor de 400 millones de dólares mensual, más de si sumamos todos los bancos, tomando en consideración las jugosas ganancias que por cierto han tenido en el 2022 los bancos de este país. Pero el IES tiene recursos. El problema está en el manejo económico, administrativo, financiero, de que toda la gente que está al interno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la gente que es puesta por los gobiernos de turno, lo único que llega es a lucrar, a servirse del IES y no a servir afiliados, jubilados y pensionistas. Por eso obviamente es de que vamos a esta gran convención este 14 de enero en la ciudad de Quito, donde todos los trabajadores del país, los jubilados, los afiliados, vamos a discutir la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y obviamente tomar las mejores medidas. Si el gobierno que dice que es del encuentro no escucha al pueblo ecuatoriano, lo único que nos queda obviamente es hacer el uso del derecho a la resistencia y demostrar una vez más que la unidad, la organización y la lucha serán los caminos para recuperar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, salimos de Guatemala para quedar en Guatepeor con un consejo ilegal. Reitero, los afiliados estamos en medio de eso y en medio de eso no hay atención, no hay nada. Mire, en propio Esmeraldas no hay un nuevo hospital, apenas hay por ahí un dispensario médico, podríamos indicar, una ciudad, una provincia realmente que ha sido olvidada por este gobierno. Pero vamos a seguir con ese mismo tipo de posiciones y esto a lo mejor va para larga. Termina el gobierno y el problema no va a concluir ahí y los grandes afectados resultaríamos ser los afiliados. El problema es de que hay que luchar para que el país no siga manejado de esa forma. No es posible que la institucionalidad del Estado está descompuesta y entonces el único que le interesa hoy al gobierno es su consulta y cree que con la consulta o el referéndum va a resolver el problema del país. Y por eso nosotros obviamente hemos dicho que hay que al gobierno mentiroso, corrupto, hay que darle 8 veces no, porque no va a resolver los problemas fundamentales como educación, salud, empleo. La provincia de Esmeraldas necesita un hospital, la provincia de Orellana necesita un hospital. Sin embargo, esto no es la prioridad para el gobierno como tal, porque ni siquiera ha puesto un solo centavo para pagar la deuda millonaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hoy buscan entonces seguir manejando. ¿Cuál es la intención del gobierno? Tener gente funcionar. El señor Richard Gómez ha servido de alfombra de turno de todos los gobiernos de turno. Entonces, ¿cuál es esa intención? Privatizarlo, como ya está haciéndolo a través de las famosas, la prestación de las medicinas con las farmacias. Segundo, tener gente que le avalice, incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones a los trabajadores de este país. Entonces, esa es la intención del gobierno, porque ahí se estaría ejecutando la política neoliberal como tal. Y entonces es tarea de todos los ecuatorianos defender una de las instituciones más importantes que tenemos el pueblo ecuatoriano, como es el seguro social. Y eso es fundamental y por eso vamos a esta convención y obviamente ahí se decidirá las mejores acciones en defensa de nuestro patrimonio. Seguimos estando en desventaja los dueños de los recursos, los dueños del IES, que somos los trabajadores. Seguimos en desventaja porque al no tener un verdadero representante, como dice usted, al no tener políticas claras del gobierno, tienen delegados que responden al gobierno, la situación va de mal en peor. Entonces, para el IES no hay mejores días. Deben haber mejores días y por eso es fundamental el papel y el rol que juguemos desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la organización social, desde el pueblo ecuatoriano como tal, porque sería inaceptable que permitamos de que una de las instituciones más importantes del país entre en la deblaque por las pretensiones y por la política neoliberal. Obviamente estamos en desventaja porque a veces decimos que no hay que defender el IES. Yo siempre les digo a mis compañeros trabajadores, es la única institución después de haber servido 30, 35 años, 40 años que nos va a garantizar una pensión.
es un elemento por quien debemos luchar por defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La ley de seguridad social dice que ninguna persona morosa debe ser parte del consejo directivo del IES. Sin embargo, el principal moroso es el Estado a través del gobierno, y tiene el presidente, en este caso el señor Ortega, que no es una persona que cumplir los requisitos y sobre todo que tenga principios de ética, de transparencia para manejar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero aquí también hay responsabilidad de la Asamblea, porque la Asamblea, en vez de hacer una reforma para ampliar el Consejo Directivo del IES, que no sean 3 personas que dirijan, como el de los empleadores, el gobierno y el de los afiliados, sino que se extienda, que exista un representante de jubilados, de los servidores públicos, del seguro campesino. No lo hicieron. Que las elecciones sean de carácter universal para que todos los sectores elijan de manera transparente a sus representantes. No lo hicieron. Mandaron al registro oficial una reforma que fue aprobada por la anterior asamblea, porque también tienen intereses en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, la institucionalidad del Estado, la Asamblea, el Ejecutivo no ha estado a tono a las necesidades del pueblo ecuatoriano, y por eso obviamente hay que levantar la voz a través del uso del derecho a la resistencia y a la protesta social. Sin embargo, nos siguen diciendo que es una institución quebrada, que es una institución que no tiene recursos, que es una institución que hay que disminuirle los aportes al afiliado, que se va a desaparecer el bono por la jubilación, pero todos quieren llegar allá y todos quieren ser parte del pastel. La diferencia es de que los trabajadores hemos planteado a 2 personas que tienen la capacidad moral y ética para ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Ramiro García y el doctor Ramiro Beltrán. El gobierno no le interesaba que vaya este tipo de gente, porque obviamente estaba predispuesto a ir a destapar la olla de grillos y combatir la corrupción. Entonces el gobierno apenas se posesionó, lo que ha venido es generando un pánico económico frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo, hay estudios de una empresa que contrató el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y qué dicen esos estudios? De que si el gobierno pagara el 40% conforme establece la Constitución y la ley, se estaría garantizando las pensiones por lo menos hasta el 2040. Hasta el 2037 en el peor de los casos. Entonces, cuando nos dicen es que no hay recursos aquí en el 2025, no va a haber recursos para pensión, le están mintiendo al país, le están mintiendo, porque lo que buscan es generar un pánico económico para sus pretensiones de privatizar. Vuelvo y repito, cerca de 400 millones de dólares le ingresan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando nos dicen que no hay recursos, es falso. Por eso repito, gobierno que miente es corrupto. Lo que quieren es seguirse llevando los recursos del IES a cambio de entregarle papeles, cuando por otro lado no hay médicos, no hay enfermeras y no hay medicinas, porque es un gobierno que está atentando con la vida del pueblo ecuatoriano. Ok, muchas gracias. Muy gentil, buenos días. Gracias. Ha sido José Villavicencio, dirigente nacional de los trabajadores